Bueno, buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? Excelente. Si tienen sus Biblias, vamos a estar en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Desde el versículo 13 leeremos hasta el 16. Si no tienen sus Biblias, está bien. Lo tendremos en la pantalla y pueden seguir conmigo arriba. Hebreos 11, versículo 13. Todos estos murieron en la fe, aunque no habían recibido las cosas que se les prometieron, pero las vieron desde lejos, las saludaron y confesaron que eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. Ahora bien, los que dicen tales cosas dejan claro que están buscando una patria. Si estuvieran pensando en el lugar de donde vinieron, habrían tenido la oportunidad de regresar, pero ahora desean un lugar mejor, uno celestial. Por lo tanto, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque ha preparado una ciudad para ellos. Así que, de vuelta en los finales 80, inicios 90, un grupo de hombres que se presentaban como los principales eruditos bíblicos de la época se reunieron para lo que llamaron el Seminario de Jesús. Y cuando se reunían, lo que hacían era leer cada uno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y votaban, se concentraban específicamente en las letras rojas, las cosas que Jesús dijo. Y mientras leían, votaban sobre qué versículos de la Biblia fueron realmente dichos por Jesús y cuáles sentían que fueron fabricados posteriormente. Y la forma en que votaban era usando cuentas de colores, ¿verdad? Así que leían un pasaje de los evangelios que se atribuía a Jesús y luego lanzaban una cuenta en un cuenco o un frasco. Y las cuentas rojas significaban que Jesús realmente dijo eso. Las cuentas rosadas significaban que tal vez Él dijo algo así. Las cuentas grises indicarían que Jesús no dijo eso, pero tal vez contiene una de sus ideas. Y las cuentas negras significaban que Jesús absolutamente no dijo eso ni nada parecido. Y para cuando terminaron de votar y de revisar todos los evangelios, habían determinado que los evangelios apostólicos eran solo un 18% precisos. Dijeron que el evangelio de Juan específicamente solo tenía una oración que se atribuía a algo que Jesús realmente dijo. Y realmente ni siquiera era una buena. Era solo algo como, ¿y Jesús dijo qué? En los años siguientes, el seminario recibió duras críticas por el sistema de votación y la manera de tabular las cuentas, no solo por los resultados en sí. Así, debido al sistema de votación y las calificaciones inestables, muchos miembros optaron por autoseleccionarse. Así que era como si se enteraran y dijeran, quiero ser parte de eso. Y todos los demás decían, vamos, no importan tus calificaciones. Pero al informar sobre el seminario de Jesús, los medios cambiaron su enfoque. No era raro que algunas personas, incluso cristianos, cuestionaran si debían o si habían apostado su vida en la persona de Jesús de este libro, que puede o no ser verdadero. En 2006 se publica el Código Da Vinci unos años después. Y cuando se lanzó el Código Da Vinci, provocó una nueva ola de duda en la sociedad porque el autor, Dan Brown, lo que hizo fue recorrer la historia y seleccionar ciertos eventos a lo largo de la historia y luego hizo un muy buen trabajo al tejer una historia ficticia entre ellos. Pero se presentó de una manera que parecía plausible. Una de las ideas más famosas del libro, la creencia arraigada era que la Biblia no es la palabra sagrada de Dios. Por ejemplo, en un momento, uno de los personajes principales dice, la Biblia no llegó por hechos del cielo, el hombre la creó. Como un registro histórico en constante evolución a través de múltiples traducciones y revisiones, la historia nunca ha tenido una versión definitiva del libro. Hace unos años recuerdo conversar sobre la fe con un joven que trabajaba para mí.
Y cada vez que mencionaba la Biblia mientras hablábamos, él solía poner los ojos en blanco y burlarse un poco de mí. Y finalmente, en un momento de la conversación, me detuve y dije, tengo curiosidad, cada vez que menciono la Biblia, ¿por qué reaccionas de esa manera? Él mencionó que la Biblia tiene grandes lecciones y enseñanzas morales. Probablemente deberíamos seguir, pero ha sido tan reescrita e interpretada que no sé cómo alguien puede tomársela en serio. Ahora, él no era alguien que yo consideraría o caracterizaría como una persona de fe. No en Dios de todos modos, pero la idea de que la Biblia no es confiable es algo que todavía permea hoy en día. Ahora, ¿por qué menciono eso? Porque cuando la duda comienza a aumentar, la esperanza empieza a caer y al caer, hacer preguntas es más fácil y complicado para responder. Y todo el punto de este pasaje de Hebreos, en Hebreos 11, se nos llena de esperanza al recordar que los héroes de la fe de la Biblia también tenían preguntas. Si vuelves y lees todo el capítulo 11 y los versículos circundantes o los versículos que rodean del 13 al 16, el autor de Hebreos nos presenta una lista de los más fieles de la Biblia para demostrar que en momentos de incertidumbre podemos encontrar consuelo. La incertidumbre es una oportunidad para profundizar en Dios, ¿verdad? Nos da perspectiva para perseverar a través de las preguntas y la confusión y saber. La fe se enfoca en el futuro, basado en la realidad eterna de Dios y no en nuestras circunstancias temporales, cuando la duda aparece. Nuestra lucha no surge por falta de fe en Dios, sino por miedo a enfrentarla, ¿cierto? Nos concentramos más en la adversidad y menos en la oportunidad. Y lo hacemos hasta el punto en que un creciente sentido de desesperanza se entrelaza en nuestra conciencia. Y es algo que es particularmente alto para las personas sin un ancla espiritual, pero puede afectar absolutamente a todos. Comenzamos con fuerza en nuestra fe cristiana. Comenzamos llenos de energía, pero cuando sucede algo o surge una pregunta que sacude un poco los cimientos de lo que pensábamos que era seguro, la esperanza se quiebra por la confusión o el malentendido. Y tal vez ahí es donde estás. Sé que yo estuve en ese punto. ¿No es verdad? A mi corta edad confié en Jesús en 4º grado. Durante mucho tiempo tuve dudas persistentes sobre si era real. Era verdad. Y tal vez eres tú. Tal vez algunos de ustedes están ahí afuera y se quedan atrapados en el lado intelectual de las cosas. No están muy seguros de qué pensar sobre todo esto. Quieres creer, pero hay algunas barreras intelectuales que te impiden confiar en Dios. Completamente. O tal vez lo que te detiene es que no estás realmente seguro sobre la autenticidad de algunas cosas en la Biblia. Correcto, crees en Jesús, crees que nos salvó a través de su obra en la cruz. Pero hombre, hay momentos en que la Biblia realmente parece contradecirse a sí misma. Por ejemplo, considera la idea de la salvación. Si estuviste aquí hace un mes, recuerdas el sermón de Efesios 2, en el cual Pablo escribe que ha sido salvado por gracia mediante la fe. Pero Jesús en múltiples ocasiones en su ministerio le diría a alguien, tu fe te ha salvado o tu fe te ha sanado. En un momento incluso dice, la fe de tus amigos te ha salvado. Así que tienes a Pablo, quizás uno de los más grandes apóstoles y Jesús, el hombre más grande de la historia, aparentemente diciendo dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es? ¿Es la gracia la que nos salva o es la fe la que nos salva? Sí, pero entiendo por qué sería confuso, ¿verdad? Cuando lo ves así. Recuerdo la primera vez que aprendí que 2 de los 4 autores de los evangelios apostólicos, 2 de los autores, Marcos y Lucas, posiblemente no conocieron a Jesús. Realmente no tuvieron mucho contacto con Jesús durante su ministerio, pero los evangelios son apreciados por su precisión histórica, sino por su significado teológico. Pero cuando me enteré de eso por primera vez, no sé si llegaría a decir que tuve una crisis de fe, pero sí me dejó con preguntas, ¿verdad? Porque al final del día, ninguno de nosotros quiere parecer tonto por creer en algo que no es cierto, ¿verdad? Estoy poniendo todas mis cartas sobre la mesa
toda mi fe en este balde por nada, por algo que no es cierto? Así que mi objetivo esta mañana es, con suerte, ayudarte a fortalecer tu creencia y tal vez añadir un poco de acero a la base de tu fe, respondiendo a dos preguntas. La primera pregunta es, ¿ha sido corrompida la Biblia? ¿Es lo que tenemos ahora lo mismo que tenían entonces cuando fue escrita originalmente? La segunda pregunta, ¿realmente Jesús fue quien la Biblia afirma ser? ¿Fue el Hijo de Dios que murió por nuestra salvación y resucitó? ¿Era Él esa persona? Ahora, antes de comenzar, quiero mencionar rápidamente que cuando entraste esta mañana deberías haber recibido un programa. Dentro del programa hay un lo que sea. Lo llamamos, pero hay una lista de libros. Hay una lista de libros allí que uso como fuentes para algunas de las cosas de las que voy a hablar esta mañana. Y luego hay algunos recursos para ti que puedes usar para leer o que puedes leer que te darán un poco más de perspectiva sobre algunas de las cosas de las que voy a hablar esta mañana, porque realmente solo voy a tocar la superficie. Aquí hay mucha profundidad. Si quieres aprender más, consulta la lista de libros. Algunos de ellos pueden sonar como una charla TED a veces. Me disculpo por eso. Me dijeron que en el primer servicio debes hablar más despacio para que la gente entienda lo que dices. Eso, así que ten paciencia conmigo. Al final todo se unirá y todo tendrá sentido, si Dios quiere. Pero la primera pregunta es, ¿ha sido la Biblia corrompida, verdad? ¿Es lo que tenemos ahora lo que tenían entonces? Y es una pregunta válida porque no tenemos los escritos originales. Realmente no tenemos las copias de los escritos originales, ni siquiera las de las copias de estos, ¿vale? Antes de la invención de la imprenta en 1400. La antigua forma de reproducir texto era transcribirlo a mano. Copias de estos textos antiguos, especialmente la Biblia, y el medio preferido para escribir era un material llamado papiro. El papiro se obtiene al aplastar juncos, formando una sustancia similar al papel con la consistencia de una bolsa de supermercado. Las bolsas de papel y el papiro se descomponen con el tiempo. Para que el papiro sobreviva, requiere que exista en un clima que sea extremadamente seco. Y realmente solo hay un puñado de lugares en el mundo donde es lo seco para que el papiro sobreviva en Egipto, cerca del desierto. Lugares alrededor del Mar Muerto, que es el punto más bajo de la tierra. Es muy salado, es muy bueno para preservar un material como el papiro. El centro de Texas puede ser un gran lugar para que eso sobreviva. Pero los originales de cada carta o texto antiguo, los originales se han perdido con el tiempo, ¿verdad? Pero tenemos copias. Entonces, ¿cuántas copias tenemos? Bueno, del Antiguo Testamento. Más de 17,000 manuscritos antiguos han sido descubiertos. Intenté reducir ese número, pero es lo más cercano a lo que alguien estaba dispuesto a comprometerse. Más de 17,000. Vamos con eso. No todos, más de 17,000 completos. Algunos son fragmentos, pero al sumarlos son más de 17,000. Ese es el Antiguo y Nuevo Testamento. Si sumas todos los diferentes idiomas para los que hemos encontrado copias, que incluyen griego, latín, copto, etíope, siríaco, todas esas cosas, hay más. Pero para todas esas copias, tenemos más de 25,000 copias del Nuevo Testamento anteriores a la imprenta. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hay más de 40,000 copias entre fragmentos, manuscritos y rollos completos de la Biblia. Hay un término técnico para esto, se llama montones. Y esto es significativo porque significa que los académicos y expertos lo que pueden hacer es comparar copias a lo largo del tiempo para verificar la precisión, contando las diferencias y variaciones de una copia a la siguiente. Es una disciplina llamada crítica textual. Hay un libro en la lista sobre crítica textual. La crítica textual es una disciplina que es extremadamente aburrida.
pero útil porque nos da una mejor comprensión de la cultura que rodeaba el momento en que se hicieron las copias y la región en la que fueron encontradas, cosas como diferencias de idioma y diferentes tendencias de los escribas. Ahora, no tenemos tiempo esta mañana para profundizar en la crítica textual, pero diré esto. Tener más copias no es algo malo, pero hay algunas personas que sugieren que con más copias viene más oportunidad de variación y más variación. Arroja dudas sobre el documento en cuestión. Por ejemplo, hace unos 20 años, un erudito bíblico crítico recorría programas de entrevistas para promocionar su reciente libro. Al hablar con el presentador en estos programas, solía decir con seguridad, hay más variantes que palabras en el Nuevo Testamento griego, lo cual es técnicamente cierto. Aproximadamente hay 140,000 palabras en el Nuevo Testamento griego. Y en todos los textos oficiales que se han descubierto, hallamos más de 400,000 variaciones. Suena mal, ¿verdad? Si te detienes ahí, suena terrible. Pero lo que el erudito sabía y no dijo, en los programas de entrevistas, el 70% de esas variaciones son simples diferencias ortográficas, como la diferencia entre gris con una A o gris con una E. No cambia nada, es solo una preferencia. El 99% de las variaciones no afecta el significado de forma significativa. No afectan nada de lo que creemos. Más copias. Mayor precisión implica más copias y un contexto histórico más sólido. Lo antiguo es mejor, así que debemos acercarnos a los originales. Más claramente representa el original. Es como el juego del teléfono. ¿Alguien aquí ha jugado al juego del teléfono alguna vez? Sí, algunos, gracias. Entonces, si no estás familiarizado con el juego del teléfono, tienes un grupo de personas, susurras una palabra o frase a la primera persona y luego haces que la susurren a la persona a su lado y al llegar al final, haces que la última persona lo diga en voz alta y ves cuánto ha cambiado, ¿verdad? Recuerdo mi primera vez liderando a estudiantes en grupo. No recientemente, cometí el error de usar el teléfono en un juego para enseñar una lección. Estaba muy orgulloso de mí, ¿verdad? Pensé, soy un genio en primer lugar por pensar en esto. Ciertamente no soy el primero en hacerlo. Pero pensé, si hay algún no cristiano, no creyente en este grupo, se convertirán en creyentes en ese momento. Y cualquier cristiano que esté aquí, se volverán cristianos más fuertes. Y todos estos niños saldrán y serán grandes discípulos de Cristo. Y todos me señalarán y dirán, Él es la razón. Y me darán una palmada en la espalda porque soy el mejor líder voluntario de todos. ¿Verdad? Así que susurré mi palabra a la primera persona. No daré detalles, pero digamos que la palabra que obtuve al final era mucho más vulgar que la palabra con la que comencé y pensé, bueno, ahí va mi prometedora carrera como líder juvenil voluntario. Pero a medida que lo fuimos resolviendo y retrocediendo, retrocedimos a través del grupo. Pudimos de alguna manera determinar exactamente cómo y dónde comenzó a cambiar la palabra original. Y cuanto más nos acercábamos a la primera persona, más preciso era, ¿verdad? Por eso es que cuanto más antiguas copias podamos encontrar, mejor. Pero ¿eso es lo que pasó con la Biblia? ¿Es solo una larga conversión del juego del teléfono? No lo es. Y hay muchos ejemplos de por qué. Pero esta mañana les voy a dar dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Bien, entonces Antiguo Testamento. Y me dijeron que fuera despacio. Tomaré un ritmo pausado al tratar el Nuevo Testamento. Si me apuro, solo pide que frene un poco y lo haré sin problema. Dame la señal, ya sabes, lo que quieras hacer. No sé, alguien preferiblemente mayor de 18 años. Si lo dejo en manos de mis estudiantes, simplemente me lanzarán algo. Pero si voy muy rápido, avísame. Antiguo Testamento, siglos pasados. Necesito que todos comprendan esto. Nuestras traducciones del Antiguo Testamento provienen principalmente de textos masoréticos. Textos masoréticos.
Los masoretas eran eruditos judíos que vivieron hace unos 600 años y 1000 después de Cristo. Y asumieron la responsabilidad de preservar, estandarizar y transmitir la Biblia hebrea. En el siglo XIX encontramos 3 manuscritos. Los 3 surgieron unos 800 años después de Cristo. Y durante unos 90 años estos 3 manuscritos fueron considerados el estándar de oro al traducir la Biblia hebrea, al inglés, al Antiguo Testamento. En 1947, jóvenes pastores lanzaban piedras cerca del Mar Muerto y escucharon un ruido similar a vidrio rompiéndose en una cueva. Y cuando fueron a investigar, lo que encontraron se convertiría en uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX, rollos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956, expertos y arqueólogos llegaron al Mar Muerto para investigar la región. Exploraron las cuevas en busca de manuscritos antiguos, encontrando algunos en vasijas de barro. Casi 1000 antiguos, rollos de siglos anteriores. No todos eran copias de la Biblia, pero muchos de ellos eran copias de cada libro del Antiguo Testamento, excepto Esther. Bien, en 1948, muchos rollos del Antiguo Testamento se enviaron a William Albright. Era un arqueólogo y querían saber cuán antiguos eran estos rollos. Y después de examinarlos, escribió de vuelta: mis sinceras felicitaciones por el gran hallazgo de manuscritos. La fecha no debería ser posterior a la ascensión de Herodes el Grande. Preferiría una fecha alrededor del año 100, antes de Cristo. De pronto aparece una copia del Antiguo Testamento, de 100 años, antes del nacimiento de Jesús, unos 1000 años antes de la copia más antigua del Antiguo Testamento. Ahora, el más famoso de los rollos del Mar Muerto es el gran rollo de Isaías. Ahí está. Y puedes verlo en línea página por página. Si sabes hebreo, será importante. El gran rollo de Isaías es el más famoso. Reproduce los 66 capítulos completos del libro de Isaías. Es, con mucho, el rollo más completo que salió de los rollos del Mar Muerto. Entonces, el gran rollo de Isaías se envió a un destacado crítico textual de la época, R. Laird Harris. Y ahora es el momento de jugar al juego del teléfono para ver cuánto ha cambiado en aproximadamente 1000 años. Entonces Harris comparó el gran rollo de Isaías con lo que tenemos del texto masorético, y esto es lo que escribió de vuelta. Este texto está muy cerca del texto masorético. Una comparación revela solo 17 letras. Eran diferentes. No 17 errores, 17 letras. 10 eran diferencias simples de ortografía, algo así como lo que mencioné antes. 4 eran el uso de una conjunción, como si, pero, o, y, o, algo así se añadiera a una oración, lo cual es una preferencia estilística. Y 3 eran la presencia de la palabra hebrea para luz. Así que verán la luz. Más de 1000 años de juego del teléfono y la profecía sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento sigue intacta. ¿Por qué? Porque debe ser verdad. Ahora, eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Bien, intentaré ir más despacio aquí. Porque donde el Antiguo Testamento trata principalmente de historia y profecía, ¿estás de acuerdo en que el Nuevo Testamento establece nuestra fe en la divinidad de Jesús? Así que Él es la imagen visible de un Dios invisible. Su vida perfecta, su ministerio, su muerte, su resurrección 3 días después para nuestra salvación, todo eso proviene principalmente de los escritos en el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? Así que vamos a introducir nuestra segunda pregunta. ¿Era Jesús quien la Biblia dice que era? Aguanta, ya casi termino.
Bien, volvamos al Código da Vinci. En el Código da Vinci, uno de los personajes principales dice en un momento esto: hasta Concilio Nicea, año 325 DC, 325 años después de Jesús, 325 de Cristo. Los seguidores de Jesús lo veían como un gran profeta, poderoso pero mortal al final. Bien, esto sugiere, o el Código da Vinci sugirió, Jesús no fue visto como algo más que una persona normal hasta el Concilio de Nicea en el 325, después de Cristo. Y no sé si alguna vez has escuchado eso antes, pero la gente realmente me ha dicho que para consolidar su poder y con fines políticos fue Constantino, el emperador Constantino, quien realmente creó la divinidad de Jesús. Antes de eso, Jesús era solo un hombre. ¿Es eso cierto? Mira, aquí tienes una imagen. Este es el P66. Esa es la primera página. El P66 es un libro y es todo el Evangelio de Juan. Es la copia más antigua de Juan, descubierta en el año 200 DC. Por eso se cree que en el año 325 d.C., Constantino y el Concilio de Nicea proclamaron la divinidad de Jesús. Del Evangelio de Juan, año 200 DC. Dice lo mismo que tenemos ahora. Lee conmigo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Observamos su gloria, la gloria como del único Hijo del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Hace 125 años se sugirió que la divinidad de Jesús fue inventada en Nicea, y dice exactamente lo que dice el tuyo. ¿Por qué? Porque tienes lo que ellos escribieron. No fue cambiado cientos de años después con fines políticos. Jesús fue adorado como Dios, tan pronto como salió de esa tumba. Algunos dicen que 200 después de Cristo es bueno, pero tal vez no nos lleva del todo allí porque el apóstol Juan es quien vivió más tiempo. ¿Crees que vivió hasta los 80 o 90 años, cerca del año 100 después de Cristo? Bueno, a mediados de 1800, un filósofo y teólogo llamado F.C. Bauer sugirió o teorizó que el Evangelio de Juan era en realidad no fue escrito hasta hacia 165 después de Cristo. Pedro predicó a los judíos. Pablo predicó a los gentiles. Tesis, antítesis. Así se unió el Evangelio de Juan alrededor del año 165 después de Cristo. Si fue escrito alrededor del año 165 después de Cristo, Juan no pudo haberlo escrito. Pudiera haberlo escrito. Te contaré otra historia. En 1935, Colin Roberts, estudiante de la Universidad de Inglaterra, estaba en el sótano de la biblioteca John Rylands. Trabajando en un proyecto, halló un antiguo fragmento de papiro, P52, y era del tamaño de una tarjeta de crédito. Eso es todo. Y notó que tenía escritura en ambos lados, y al examinar la escritura, se dio cuenta de que lo que estaba leyendo era del Evangelio de Juan, específicamente el capítulo 18 de Juan. En un lado, los versículos 31-33, en el otro lado, versículos 37-38. Colin lo envió a los mejores papirologistas de la época para que lo fecharan. La antigüedad de ese fragmento en particular, P52. Y los tres respondieron de manera independiente que debería fecharse no más tarde, año 150 de Cristo, probablemente año 100 de Cristo. Uno de los expertos, Adolf Deismann, al responder prometió fecharlo en el año 90 después de Cristo. Así que recapitulemos. Los escépticos dicen que la divinidad de Cristo se reconoció en el Concilio de Nicea, 325 d.C.
P66. Nuestra copia antigua del Evangelio de Juan muestra la divinidad de Jesús 125 años antes del Concilio de Nicea, después de Cristo. Bauer argumentó que el Evangelio de Juan fue escrito después del año 165 de Cristo, según Colin Roberts. He encontrado una copia del Evangelio de Juan fechado temprano, año 90 de Cristo. Ahora, estoy bastante seguro de que las copias vienen después del original, lo que significaría que el manuscrito del que proviene P52 fue escrito en algún momento durante la vida del apóstol Juan. Probablemente Juan escribió el Evangelio de Juan. Juan 18:37. Entonces, ¿eres un rey?, preguntó Pilato. Tú dices que soy un rey, respondió Jesús. Para esto nací y he venido a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Una onza de verdad supera una tonelada de presunción. Mientras la banda regresa y concluimos esta mañana, quiero cerrar con esto. ¿Es confiable la Biblia? Absolutamente. ¿Estamos todos poniendo nuestra fe en algo que ha sido cambiado y reescrito con el tiempo? Absolutamente no. Dios preservó su palabra, no solo a lo largo del tiempo, sino en los únicos lugares del planeta donde manuscritos así podrían sobrevivir. Él hizo eso para que supieras que vino por ti. Estos grandes héroes de la fe en Hebreos sabían eso y encontraron seguridad en las promesas de Dios. Tienen toda oportunidad de rechazar. Estaban confundidos con lo que les mandaba Dios. Seguro tenían dudas. Todo eso se superó al entender que Dios es más poderoso y sabio que nosotros. Si nos muestra algo, debe ser por una razón muy válida. ¿Verdad? Dios fue a cada persona que el autor menciona en Hebreos 11, y demostró su fidelidad a través de una serie de promesas y mandamientos. Y aunque algunos de ellos no verían el cumplimiento de esa promesa, obedecieron, porque creyeron, no solo en lo que Dios haría, sino en quién es Dios. Y en una noche fría en Nazaret, Dios fue a una pequeña adolescente y le dijo, ¿sabes qué? Vas a estar embarazada. Y sé que estás comprometida y sé que esto te creará muchos problemas a ti y a tu prometido, pero has hallado favor conmigo. Darás a luz a un hijo, lo llamarás Jesús, y será llamado el Hijo del Altísimo, y no hay fuerza ni poder que lo vencerá. Vivirá una vida perfecta, y cuando llegue el momento, irá a la cruz por ti y por mí. Será muerto en el cuerpo y vivificado en el espíritu. En el día más oscuro de la historia humana, llevará el peso de nuestro pecado sobre sus hombros y resucitará victorioso 3 días después. Y al otro lado de eso, sentado a la derecha de Dios, Jesús se volverá hacia nosotros, extenderá su mano y dirá, sígueme. ¿Y qué hace María? No entra en pánico, no discute, no duda. Lucas 1, ella celebra, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Dios preserva su palabra, porque quiere que tú lo conozcas, para que sepas que lo que tenemos ahora es lo que ellos tenían en aquel entonces. Lo escrito entonces. La preservación es para una invitación. La invitación es para una transformación en Jesucristo a través del viviente, respirante palabra de Dios. Por favor, ora conmigo. Padre Dios, gracias por todas las muchas maneras en que nos bendices. Gracias por guiarnos aquí. Gracias por permitirnos estar en tu presencia, aprender sobre ti.
y simplemente adorarte. Dios, gracias por darnos la libertad de hacer eso. Dios, te pedimos que continúes guiándonos. Muéstranos tu sabiduría, tu camino. Dios, te pedimos que estés con nosotros y nos guíes al único lugar de salvación, tu Hijo Jesucristo. Padre, te amamos, por favor, perdónanos donde te hemos fallado, en el nombre de Jesús. Amén.